Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por escuchar este podcast o gracias también por seguir esta conversación a través de nuestro canal de YouTube en video. Evidentemente, si están escuchando este podcast, gracias por descargarlo, por escucharlo, por estar suscritos al podcast en las distintas plataformas donde ustedes frecuentan para escuchar sus podcasts. Es un placer estar con ustedes todas las semanas. Gracias también por sus calificaciones generosas. De esa manera podemos llegar a más podcast escuchas y este podcast puede tener una larga vida y podemos seguir ofreciéndoles estas conversaciones de largo aliento por mucho más tiempo. Es siempre un privilegio, como lo fue el día de hoy que conversé con Luis Antonio Espino. Luis Antonio Espino es un experto en comunicación política, en comunicación estratégica. Se especializa Luis desde hace mucho tiempo en ese análisis, también en la redacción de discursos y demás. Ha escrito desde hace un buen tiempo para Letras Libres. Recomiendo mucho, de verdad, sus análisis frecuentes que comparte en Letras Libres, como también recomiendo ampliamente el libro que Luis acaba de publicar, López Obrador, El poder del discurso populista. Es un libro, diría yo, incluso indispensable para entender la realidad mexicana, pero no nada más la realidad mexicana, porque el discurso populista, la demagogia, por desgracia, no es exclusivo de México. Lo vemos, como todos sabemos, en varias partes del planeta. Y esta disección que ha hecho Luis Antonio Espino del discurso populista, del recurso de la demagogia y la manera como ambos son fundamentales en la creación del gobierno López Obradorista es de verdad notable. Así que recomiendo el libro y los dejo ahora con mi conversación con Luis Antonio Espino, autor de López Obrador, El poder del discurso populista. Luis, la popularidad de López Obrador no es la que era. Ha ido descendiendo poco a poco, sobre todo en las últimas semanas, quizá el último par de meses, y sin embargo sigue siendo una popularidad pues notable, sobre todo cuando se le compara con los resultados objetivos de su gobierno. ¿Cómo lo explicas? Tú sugieres en tu libro una suerte de disociación en la percepción pública de su persona y su gobierno, entre su persona y su gobierno, los resultados de su gobierno. Así es, León. Yo pienso y postulo en el libro que esta disociación se debe a la forma única en la que el presidente López Obrador hace uso del lenguaje. Él utiliza el discurso como un arma, como un instrumento para manipular la percepción que los ciudadanos tienen de él y ha logrado que se le vea por una mayoría no como un ciudadano primero entre pares que nos tiene que dar resultados y nos tiene que rendir cuentas, sino como una suerte de héroe providencial que está cumpliendo una misión superior, una misión que es más importante que hacer crecer la economía o que controlar el crimen o que hacerle frente de manera eficaz a la pandemia. Uh-huh. Y esa misión superior es reivindicar a un pueblo victimizado que ha sufrido por muchos años el abuso de los poderosos. En la medida en la que esta narrativa es creíble para una mayoría, el presidente López Obrador toma esa aprobación y la utiliza para tomar decisiones sin mayor límite que su voluntad. Me recuerdas a un diálogo que tuve con un colega nuestro al principio del gobierno de López Obrador. Le preguntaba yo, bueno, ¿qué te preocupa? ¿Qué te angustia? ¿Qué te entusiasma? Y me decía que lo que más le preocupaba
y lo que lo tenía, recuerdo bien, exhausto de antemano, era la idea de que López Obrador lo iba a ocupar todo, que se iba a convertir en una suerte de narrador en jefe de la realidad mexicana, de absolutamente toda la realidad mexicana, y no solamente eso, sino que la realidad no importaría la interpretación de esa realidad que haría López Obrador de manera cotidiana. Tuvo voz de profeta. Eso es exactamente lo que ha hecho el presidente López Obrador. Sin duda, el populismo es una forma de hacer política, más que una ideología, es una manera de hacer, de vivir y de entender la política fuertemente basada en el relato, en el discurso. De ahí que lo hemos visto en otros países, los líderes populistas tienen esta necesidad de estar permanentemente comunicando, hablando a sus seguidores. Lo hacía Trump en Estados Unidos con los tweets, ¿no? Con el manejo que él hacía de su cuenta de Twitter. Lo han hecho otros mandatarios en Sudamérica con largos programas de televisión y radio o discursos que pues, podían prolongarse durante varias horas. Sí. Y aquí en México, López Obrador tiene su muy peculiar instrumento de propaganda, que son las mal llamadas conferencias de prensa de todos los días, las famosas mañaneras. ¿Hay algún antecedente en la historia moderna de México de un hombre que se haya adueñado de esta manera de la narración de la realidad, ya sea la realidad objetiva o la realidad subjetiva? Pues mira, no lo veo y creo que cualquier comparación se quedaría limitada por el hecho de que López Obrador logra hacer un uso muy intensivo de las redes sociales, también desde su tercera campaña, para influir en el sentimiento y en la percepción de los ciudadanos. Creo que este tecnopopulismo, se le podría llamar así, por la forma en la que también se aprovecha de esta nueva cultura de la sobreexposición, esto que antes ya se conocía como la civilización del espectáculo y la política del espectáculo, con las redes sociales alcanza niveles extremos y lo estamos viendo ahora en estas campañas para las elecciones intermedias, cómo esta tendencia de los políticos a mostrarse todo el tiempo tal cual son. Yo en el libro hablo, citando a Catherine Fieschi, que es una analista muy aguda de este fenómeno en la esfera angloparlante, que el ingrediente secreto de esta forma de comunicación es la autenticidad. ¿Qué pasa con un político tradicional? Siempre quiere mostrarse tal vez más inteligente, ocultar que no sabe cuáles son sus 3 libros favoritos, tratar de no opinar sobre lo que no sabe, guardarse su opinión en temas que no maneja técnicamente. López Obrador no es así. López Obrador se muestra tal cual es, sus virtudes y sus defectos los exhibe de manera orgullosa a diario. No es que desconozca las reglas, las conoce muy bien y las desprecia porque son las reglas de las élites. Y al mostrarnos de manera desparpajada ese desprecio todos los días, más de 2 horas diarias, sus seguidores lo ven como una figura familiar. Y a partir de esa familiaridad, confunden familiaridad con transparencia, confunden familiaridad con cercanía. López Obrador no se asume como un presidente más, se asume, quizá incluso por decreto, como una suerte de héroe patrio. Esto es decir, eminentemente una concepción mesiánica de sí mismo. Sin duda, y es la columna vertebral de su discurso. En el libro yo argumento que el presidente no es que gobierne con símbolos, como a muchos analistas políticos les gusta decir en México, sino que sustituye comunicación con propaganda. Y explico cuál es la diferencia entre la comunicación de un gobierno y la propaganda. Básicamente, y para decirlo de manera muy resumida, la comunicación respeta al individuo y le ofrece elementos para que llegue a una conclusión que puede ser favorable o no a quien está comunicando. La propaganda no, la propaganda impone
su punto de vista, generalmente de parte de una figura de autoridad, y trata de que el individuo piense que solo hay una opción y solo hay una forma de pensar que es válida, ¿no? Entonces, cuando a través de la repetición, de la saturación y de la desinformación se bombardea al ciudadano con esta idea de que no estamos viviendo un sexenio más, sino una transformación histórica, una cuarta transformación, Exacto. estamos entrando al terreno de la propaganda. La repetición de este término ha sido tan exitosa que hasta los críticos del presidente lo usan. Ese es un tema para mí fascinante como observador que soy, igual que tú, de estos 2 años de gobierno del presidente López Obrador, su manejo del discurso, del lenguaje y también la imposición de cierta narrativa o de la narrativa, podríamos decir. Para mí fue un fenómeno interesantísimo como desde el nacimiento mismo del gobierno del presidente López Obrador surgió este término de la cuarta transformación, la 4T, y absolutamente todos en México hablan de la 4T. Esto es una suerte de imposición genial del término para establecer una narrativa a priori, porque no había ni siquiera comenzado el gobierno y ya, digamos, por decreto, con la colaboración de muchísima gente, ya había esa percepción, digamos, de, sí, esto ya es una cuarta transformación, insisto, cuando ni siquiera ha comenzado a transcurrir el primer minuto. De ahí su carácter propagandístico, justamente por lo que dices, porque no hay forma lógica de concluir que esto es un evento histórico del mismo calado que la independencia, la reforma o la revolución. Entonces, estamos hablando de un eslogan, estamos hablando de un concepto de propaganda que adquiere carta de naturalización a través de la repetición y la saturación. ¿Por qué le sirve al líder populista el sugerir, el poner en el escenario, el interpretar la realidad nacional siempre como una realidad binaria? Bueno, en el libro explico justamente esto, que es más que una característica del populismo, en retórica es una característica de la demagogia. La demagogia es esta forma de argumentación que puede venir de un político, pero no solo de los políticos, puede venir de intelectuales, de líderes de opinión, de periodistas, puede venir de nosotros, ¿no? Que interpreta el mundo como una lucha permanente entre buenas y malas personas. Entonces, ya que lo entiendes así, te das dando cuenta de que en México llevamos muchos años, nuestras élites de opinión, de análisis político, los políticos mismos, etcétera, y los ciudadanos interesados en política también, discutiendo mucho sobre si los políticos nos parecen buenas personas, nos parecen corruptos, nos parecen honestos, nos parecen inteligentes o nos parecen estúpidos, y menos tiempo le dedicamos a la discusión sobre los problemas del país y las posibles soluciones que estos problemas pueden tener. El populismo simplemente es una derivación de la demagogia, sí, ¿no? Es una aplicación de esta estructura discursiva y argumentativa muy exitosa para ganar votos. En esta selección de villanos, porque para mí eso es lo que también ocurre, es una selección de villanos a los que hay que aventar en este saco de los otros, de la oposición, de las élites, de los que quieren dañarnos por principio. Los críticos no existen porque no hay legitimidad en la crítica, dado que todo crítico es antagonista. Los medios de comunicación son un blanco frecuente y lo vemos, Luis, en varios sitios. Es decir, la lista es realmente muy larga. Lo vemos en Brasil, lo vemos en Hungría, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Polonia, lo vemos en El Salvador de manera clarísima y por supuesto lo vemos en México. ¿Por qué el discurso populista busca la confrontación constante con el periodismo, con la crítica, con los medios? ¿Por qué? ¿De qué le sirve? Bueno, mi hipótesis en el libro, a partir también de muchas coincidencias con otros autores que han analizado esto, tiene que ver con el deseo del líder populista de ser el único intérprete
de la voluntad de esa parte de la sociedad a la que él o ella llaman pueblo. Y en medio entre la sociedad, entre la ciudadanía entendida de un modo amplio y el liderazgo del gobierno, hay una serie de intermediarios que analizan la realidad, la evalúan, discuten, interpretan cuáles son los problemas de la sociedad y cuáles son las alternativas de solución. Ese entramado es lo que permite que nosotros como ciudadanos podamos entender la complejidad de nuestras sociedades y de nuestros países, porque si no, no sería posible a nosotros ir a votar y de veras tener una comprensión mínima de si la economía va para arriba o para abajo, si la inseguridad está mejor o peor, si la pobreza aumentó, si el desempleo bajó. Claro. Y todo ese entramado es el que sostiene la verdad democrática. ¿Qué es la verdad democrática? Es el resultado de la deliberación de diversos grupos de la sociedad que, con base en ciertas reglas de técnica, de ciencia natural y social y del avance del conocimiento, nos permite llegar a un consenso sobre la situación de una comunidad. Es algo así como, es decir, la posibilidad de alcanzar hasta donde se puede una verdad objetiva de cómo están las cosas en una sociedad. Así es, la posibilidad de saber, después de que los economistas lo discutan y se pongan de acuerdo en cuál es la mejor medida para el desempeño económico, si nuestro Producto Interno Bruto sube o baja. Eso son convenciones entre diversos grupos que se aceptan y que desde luego pueden cambiar y desde luego están sujetas a debate todo el tiempo y sujetas a demostrar su utilidad. Pero lo que hace el populismo es decir, no me interesa ninguna de esa deliberación, nada de esa deliberación me importa, yo aquí tengo una verdad única, absoluta, y quiero cancelar la deliberación, y por eso va en particular contra los medios, porque son los que se encargan de difundir todo el conocimiento colectivo de la sociedad para que la gente llegue a una verdad democrática. Pero aquí lo interesante, y lo platico ahí en el libro, es que también es ataque al conocimiento experto, claro, ataque a la ciencia, ataque a la academia, ¿no? Porque son esas partes de la sociedad que le disputan al populismo la interpretación, la evaluación de la realidad. Y hablando de verdades y mentiras, y de nuevo esto no es exclusivo de México, ni mucho menos, podemos poner otros ejemplos, el ejemplo de Estados Unidos con Trump, pues es evidente, pero hay muchos más. El de México es particularmente radical y me refiero a la cantidad de mentiras que dice el presidente de México en sus conferencias de prensa mañaneras, en donde se establece la agenda del país en una larga lista de temas, dada su identidad como narrador en jefe de la realidad mexicana. Y sin embargo, una de las preguntas que permanecen, quizá la pregunta más importante, es ¿por qué no le pasan factura al presidente de México, pero en general al líder populista, al demagogo, esta avalancha de mentiras? ¿Por qué no le pasa, digamos, mayor factura a la avalancha de mentiras que dice López Obrador? ¿Porque no hay nadie que le conteste en tiempo real? ¿Porque los medios repiten muchas veces sin contexto, sin verificación, al estilo tuitero, solo unos cuantos caracteres lo que dice el presidente? ¿Es una combinación de todo esto, Luis? Sí, y es fascinante la razón, y yo encontré una explicación muy interesante también en la obra de Catherine Fieschi, este libro Populocracy, que dice, no es que la gente no sepa que el líder populista está mintiendo, sí lo saben, pero los ha convencido de que hay un bien superior a la verdad. Y ese bien superior a la verdad es derrotar a un grupo que ha hecho cosas peores que mentir, que ha hecho cosas que son moralmente más reprobables que salir a decir 1, 2 o 3 o 80 mentiras al día, y que eso vale más la pena como colectivo lograr la derrota de esa élite poderosa, corrupta,
que tiene al pueblo sojuzgado, humillado, victimizado. Al adaptar los hechos a una narrativa demagógica, López Obrador ha logrado ese permiso de las mayorías para romper las reglas que él considera y muchos de sus seguidores consideran reglas e instituciones impuestas por las élites. Entonces, hay una suspensión, digamos, del juicio crítico que es peligrosa porque es muy difícil establecer el límite. El límite aquí ya queda simplemente en la voluntad del presidente, no en lo que diga la Constitución o incluso las normas no escritas de la democracia, no deslegitimar al oponente, no atacar al ciudadano en lo particular, no usar el poder del Estado para agredir a ciudadanos en su honra, en su reputación, y un largo etcétera, ¿no? Ya has descrito qué es el discurso populista, qué es el recurso demagógico. Ahora, ¿cuáles son los antídotos? ¿Cuáles son los límites del populismo? Decía yo en una charla con Andrés Martínez en otro momento, no en Ciberdiálogos, en otro momento, que, por ejemplo, la pandemia exhibió el bluff populista. En varios casos, porque una crisis de ese calibre no permite manipulaciones o al menos le pone ciertos límites, porque los resultados de la incapacidad, de la ineficacia del gobierno, no se pueden ocultar a través de recursos demagógicos. A Donald Trump le costó la elección, es evidente que así es. Sin pandemia, Donald Trump sería presidente de Estados Unidos y habría ganado de manera holgada. ¿Cuáles son esos límites? ¿Los resultados son los límites? Yo creo que tienes toda la razón en cuanto al posible desenlace de la elección de Estados Unidos sin pandemia, pero yo te diría, haciendo el símil con México, haciendo la comparación, que en Estados Unidos sí hubo un rechazo muy vigoroso de ciertos grupos de las élites intelectuales, académicas, periodísticas, generadoras de opinión, de los intérpretes, de los intermediarios que generan la explicación y la narrativa de la realidad. Sí fue mucho más vigoroso ese rechazo al populismo que lo que estamos viendo en México. Yo creo que en México las élites de todo tipo, artísticas, culturales, empresariales, intelectuales, universitarias, periodísticas, han tratado de acomodarse, me atrevo a decir, ante la realidad populista y han tratado, en ausencia de reglas, en ausencia de un Estado de Derecho eficaz, pues de sobrevivir, de adaptarse y de decir, bueno, vamos a ver cómo sorteamos este vendaval y esperemos que dure 6 años. Y esperemos estar aquí en 2024 para contarla. Y la respuesta a tu pregunta de cómo podemos combatir la demagogia, el populismo, venga de donde venga de quien venga, más allá de una persona, creo que tiene que ver con la responsabilidad, o comienza con la responsabilidad de quienes podemos opinar, podemos generar conocimiento, análisis, y sí se requiere una fuerte dosis de integridad intelectual, personal, de valor civil para decir las cosas cuando, a pesar de que sea una opinión impopular o a pesar de que haya algún riesgo. Creo que es un hecho que muy pocos países respondieron peor a la pandemia que México. Y sin embargo, me parece que el mal manejo de la pandemia, en algunos casos el cinismo frente a la pandemia, pienso no solamente en la figura del presidente, sino en la figura perversa de Hugo López-Gatell, no le ha costado al gobierno de México, como en otros casos sí le ha costado a otros gobiernos que han tenido que pagar su incapacidad para procurar la salud de su población, para ayudar a su población a salir adelante en medio de una crisis económica casi sin precedentes, casi sin comparación, y sin embargo el gobierno de México no le ha costado tanto, por lo menos en los índices de aprobación. Me parece que la pérdida en algunos casos es incluso nada más simbólica. Sí ha habido muchas voces en México y en el extranjero que han dicho México es una catástrofe en el manejo de la pandemia, esto es un crimen, los números son incluso, quizá rondan los 600,000 muertos. No le ha costado al presidente
de manera sustancial. ¿Por qué? Yo empecé escribiendo mi libro sobre la pandemia. O sea, realmente ese fue el punto de inflexión donde yo dije, no puede ser, esto no es la escasez de combustible, esto no es Tlahuelilpan, no es el Culiacanazo, esto es una crisis global mayúscula, es la prueba de fuego. Y al ver cómo el gobierno de México violaba sistemáticamente los manuales de comunicación de emergencia sanitaria de la OMS, de los CDC, que son libros muy completos que te explican claramente las cosas que se deben y las que no se deben hacer en comunicación gubernamental en una pandemia. Al ver eso y que nadie dijera nada y que incluso celebraran que hubiera un vocero del gobierno replicando el mismo modelo propagandístico del presidente, largas conferencias de prensa para salir a antagonizar con los medios y a callar públicos, yo entré en pánico y dije, Dios mío, esto sí va a ser una cosa, como finalmente terminó ocurriendo, catastrófica. Y analizando cómo lo hace, justamente vi, claro, adapta los hechos a una narrativa, sustituyó la comunicación con propaganda, deslegitimó cualquier información, cualquier crítica, cualquier cuestionamiento, destruye a la comunidad científica al mismo tiempo. O sea, es durante la pandemia que acosan y le quitan recursos a la comunidad científica cuando hacen toda la reforma del CONACYT, la ley de ciencia y tecnología. No es casual, es por diseño. Claro. Es una estrategia en la que todos los días se intimida a un grupo en particular o incluso a personas, a ciudadanos en lo particular, pero ya estamos tan abrumados, yo creo, tan saturados de ese ruido que ya no vemos el efecto que tienen 2 años de esa intimidación desde el Estado a los diversos grupos. Uh-huh. Y ahí es cuando salimos del terreno de la ciencia política pura y dura y los modelos de racionalidad del votante y todo eso, y entramos a las cuestiones ya bien más humanas de quién va a tener el valor civil de decirle al poder que ya se pasó de un límite y que nos está costando vidas, y que este engaño sobre la pandemia, ¿cuándo nos va a dejar de ser indiferente y a quiénes y en qué tono lo vamos a decir? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo termino el libro diciendo: el antídoto contra la demagogia no es la democracia, el antídoto contra la demagogia es la decencia, es esa integridad, es ese valor cívico que nos tiene que mover a que, aunque nos caiga muy bien el presidente y aunque pensemos que los presidentes anteriores de verdad lo hicieron muy mal, hay bienes superiores que cuidar: la vida, la salud, la integridad de las personas, la verdad, y que eso nos tiene que mover a decir: aquí hay un límite, lo has cruzado, ya no te sigo apoyando, tienes que cambiar el rumbo. Quiero hablar de esa otra crisis de los últimos tiempos, una crisis inmediata, un flashazo de dolor en el corazón mismo del país, que es la capital mexicana, que es lo que ocurrió en Tláhuac. Y la reacción del presidente de México, que ha sido de verdad tan difícil de entender. El presidente de México decide no mostrar empatía alguna frente a las víctimas, no lo hace la noche en que ocurre la tragedia, y al día siguiente la emprende de nuevo contra los medios, arremete contra los medios, decide solidarizarse antes con la jefa de gobierno que con las víctimas públicamente. Luego se molesta cuando le preguntan por qué no va a visitar a los deudos y a los heridos, y luego finalmente concluye en ese video del fin de semana, aquel de las tlayudas, en donde aparece muy cómodamente comiendo pues uno de los platos más deliciosos de la comida oaxaqueña, mientras hay pues por lo menos 26 familias mexicanas, casi 3 decenas de familias mexicanas sufriendo. Explícame esa reacción, explícame este trayecto después de la horrenda, terrible tragedia. Yo lo explico justamente, bueno, lo trato de explicar, digo, ni siquiera sé si es una explicación completa, es una hipótesis, es mi interpretación.
de por qué reacciona así. Y digo, me voy a permitir aquí citar algunas líneas nada más, si me permites. Adelante. Nada más. Yo creo que él no es un líder preocupado por el aquí y el ahora. Él se ve a sí mismo como un héroe patrio y ve a su gobierno como el cuarto acontecimiento más importante de la historia. Y yo creo que él sabe que nadie recuerda la gran epidemia de cólera de 1800 y no sé qué, nadie recuerda el gran terremoto de 1790 y pico, nadie recuerda si hubo una insurrección en algún lado y se murieron tantas personas inocentes, o si se cayó una mina en la colonia. O sea, él le apuesta a que todo eso son pies de página, son anécdotas en algún libro, en algún tratado histórico, y que la historia que él quiere escribir es la que él dicta, que es que había una vez un presidente muy bueno que amaba a los pobres y odiaba a los corruptos y combatía a los poderosos y protegía a los débiles, y que para no manchar ese relato perfecto que él va contando todos los días, no puede ponerle atención a esas desgracias del día a día, llámese masacres de los criminales, llámese tragedia del metro, o llámese la pandemia con los cientos de miles de muertos, porque no se puede permitir él, como narrador en jefe, como tú bien dijiste al principio, no se puede permitir él meter eso al relato. Me parece interesantísimo y lo entiendo. Mi pregunta es si tiene razón. Y no pienso si tiene razón en cuanto al establecimiento de su leyenda o de su papel en la historia. Yo alguna vez le pregunté a López Obrador cómo debía yo explicarle a mi hijo mayor, que en aquel tiempo tenía 4 años, quién había sido López Obrador, y yo juro que lo vi conmovido en esa pregunta y me dijo, dígale que he sido un luchador social. Es decir, no me cabe duda de que él está escribiendo su propio libro, su propia historia, su cuarta transformación. Pero la política no sé si opera así. El ánimo del electorado no sé si opera en términos históricos, sobre todo frente a una tragedia. Y es ahí donde te pregunto, ¿tiene razón? De nuevo, no en función de la creación de su propio mito y su propia historia, sino en cuanto a sus necesidades políticas inmediatas en la elección que se acerca en un par de semanas y en el siguiente, la sucesión presidencial en el 24. ¿Tiene razón? ¿Tiene sentido acercarse así a la historia o no tiene sentido político? Bueno, con esa pregunta ocurriría lo mismo que con el término cuarta transformación. No lo podemos saber con certeza hoy en día si le va a resultar positivo o no. Solo el tiempo, digo, es un cliché lo que te voy a contestar, pero solo el tiempo lo dirá. Si realmente la historia, o por lo menos las monografías y las estampitas de los niños que los niños del futuro van a comprar, van a tratar de resumir en 3, 4 líneas lo que fueron estos años, y hablarán de la pandemia, hablarán del crimen organizado, hablarán de las grandes tragedias y los grandes problemas que se vivieron en esta época, y dirán 2 o 3 cosas de López Obrador, que esas 2 o 3 cosas son en las que él centra su discurso a diario, en su bondad, en su amor por los pobres, en su odio a la corrupción, en que promovía valores morales. Él pone la luz en esa parte del relato que él quiere que se recuerde, y te digo, ignora y deja a un lado por completo lo demás. Pues me quedo con varias frases en esta conversación, Luis. Quizá la más importante es aquella que sugiere que el antídoto para la demagogia no es la democracia, sino la decencia. De verdad, un gran placer conversar contigo. Insisto en recomendar tu libro, que disfruté mucho, aprendí mucho y creo además que es una hoja de ruta para entender de una u otra manera lo que viene, no solamente para México, sino para el mundo. Gracias, Luis. No, al contrario, querido León, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ojalá a la gente le interese esta charla. Estoy seguro de que sí. Hay muchas cosas que
que quedan en el tintero, pero lo importante es que sigamos platicando y reflexionando, y te agradezco mucho, mucho tus palabras y la oportunidad de platicar contigo.